no se mete a FECODE en Colombia. El robot no se asocia en FECODE para hacer que la educación sea tóxica y que no cambie. No, el robot no tiene ese tipo de cosas y entonces pues ahí los seres humanos tenemos que volvernos mejores, volvernos menos tóxicos, aprender a ser humildes y aprender a aprender. Tenemos que aprender a aprender porque si no aprendemos a aprender, las máquinas nos van a reemplazar en muchísimas cosas. Van a reemplazar administradores de empresas, los contadores son los más fáciles de reemplazar, los economistas, por supuesto que es muy fácil reemplazar un economista, los camarógrafos los va a reemplazar la IA porque la cámara pues la maneja mucho mejor un fotógrafo robótico que una persona que se queda dormida viendo el celular y que se le olvidó enfocar la cámara. El robot no le pasa eso porque nadie le está escribiendo por WhatsApp. Los periodistas van a ser reemplazados porque el periodismo es muy fácil de reemplazar porque la IA ya está bajando boletines noticiosos de todo el mundo y los hacen mucho más profesionales. Las secretarias van a ser reemplazadas, pero algo alucinante que va a ser reemplazado y es la medicina tal como la conocemos hoy. El médico, fíjense que es muy fácil reemplazar. ¿Por qué? Porque ya hay computadoras tan potentes que tienen todos los datos sobre X enfermedad, trillones de datos sobre X enfermedad, le hunden un botón, le dan los síntomas, le dan un botón, la máquina en cuestión de segundos analiza trillones de información y saca una conclusión. Si ustedes se dan cuenta, el médico no es capaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque es humano. Su cerebro no está educado ni entrenado para procesar tanta y tanta información a la vez, pero la máquina sí. La máquina no se embaraza, la máquina no se sindicaliza, la máquina no le da mal humor, la máquina hace su trabajo y punto. Eso quiere decir que los seres humanos pues tenemos que aprender y tenemos que cambiar y tenemos que ser mucho más inteligentes que la máquina. Y la gran noticia es que al liberarnos la máquina de tener que trabajar en este tipo de trabajos tediosos, ahora podemos dedicarnos a soñar, a crear, a ser felices, a viajar, a tener hijos, a exportarlos por el mundo, a amar, hacer nosotros lo que tenemos que hacer, a transformar el mundo donde vivimos, es decir, a ser más inteligentes que la máquina. Lo que la máquina no puede hacer, nosotros sí lo podemos hacer. Por eso nosotros tenemos que aprender y tenemos que transformarnos para lograr que el futuro que la máquina está creando lo podamos disfrutar. Porque miren que cuando la revolución agrícola terminó, cuando la era agrícola terminó y entró la era industrial, uno de los elementos que fue reemplazado fue el caballo. El caballo movió el mundo, lo movió durante 10.000 años. Era el caballo de las guerras, el caballo era el que iba a la guerra con el jinete y peleaba con el jinete, era el que llevaba el jinete y era también el que llevaba el papa de un país a otro en su carruaje. Y era el que llevaba a los políticos por Europa, y era el que llevaba la munición, pero también los alimentos, era el que llevaba los materiales de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. El caballo creó el mundo que conocemos durante 10.000 años. Y un día se les ocurrió inventar la máquina de vapor y se les ocurrió inventar un artefacto que se movía con combustible y que era la evolución del carruaje que iba detrás del caballo, y ese carruaje se convirtió con el avance de Henry Ford y todo lo que ustedes conocieron del vehículo, se convirtió en el reemplazo del caballo, y entonces los caballos fueron liberados, los caballos ya no fueron torturados, no fueron montados por el ser humano y se liberaron, pero los caballos, la gran mayoría, como los caballos no sabían qué hacer, entonces los caballos se murieron de hambre, la gran mayoría, algunos fueron utilizados para hacer salchichón, pero la gran mayoría pues se pudrieron, se murieron, desaparecieron porque no había nadie quien los mantuviera. Y los únicos caballos que se libraron de esa gran hecatombe que creó el vehículo, fueron los caballos que hacían algo interesante, es decir, los bonitos. Por eso ser bonito es importante.
¿Quiénes se salvaron? Los caballos que tenían las patas peludas, que tenían el culo grande, que tenían su cabeza linda y erguida, los que tenían nucas espectaculares. Y entonces los ricos dijeron, ese caballo yo lo quiero en mi casa porque se ve súper lindo. Entonces los empezaron a alimentar. O sea que los lindos tienen alguna posibilidad. Los caballos lindos se salvaron. Pero otros caballos que se salvaron eran los caballos que sabían hacer algún deporte. Es decir, aquellos que saltaban, aquellos que hacían algo extraordinario, aquellos de paso fino, que caminaban súper lindo. Ellos fueron adoptados por los nobles y por los ricos y se salvaron. Por eso esos caballos hoy en día tienen wifi, tienen iPad, tienen una pesebrera espectacular, les cambian la cama todos los días y les llevan lo mejor, su alimento, les tienen veterinario, los aman sus dueños, y hay caballos que cuestan millones de dólares. ¿Saben por qué? Porque tienen una habilidad que desarrollaron. Eso le va a pasar, o nos va a pasar a los seres humanos que no, o que desarrollemos habilidades. Los seres humanos que desarrollamos habilidades vamos a vivir en ese mundo en unas condiciones diferentes a aquellos seres humanos que por pereza no desarrollen las habilidades para el mundo maravilloso que viene. Soy José Bobadilla y eso se llama Lifestyle.